Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pavel y el día de hoy les traemos un libro de ciencia ficción. La semana pasada no estuvimos para acá, los festejos del libro Claroscuro pues estuvieron grandes y pues bueno, también se nos adelantaron personas importantes en nuestra vida, entonces fue complicado para el grupo Libro Claroscuro hacer reseña la semana pasada, pero aquí estamos una semana más, un libro más por reseñar. Ahora toca la ciencia ficción. La ciencia ficción la verdad es que es bien compleja en ocasiones, y más en los libros. He leído ciertos libros de ciencia ficción y siempre me dejan con ciertas complicaciones. Este libro no fue el caso, es del escritor británico Ian Watson, se llama El viaje de Chekhov. Pues nada más por el título me llamó muchísimo la atención. Es un libro escrito en 1983, o sea que ya tiene sus 38 años por ahí. Lo sacó en su momento la Biblioteca del Laberinto. Es un librito apenas de 196 páginas. Este libro pues mezcla varias cosas, varios sucesos, que por eso se me hizo bastante relevante de platicarles. Lo primero, pues Ian Watson es un escritor británico que en 1963 se graduó en Oxford en literatura inglesa. Vivía en un pueblo muy pequeñito y era muy complejo su vínculo y su relación a la ciencia ficción. Por lo cual, pues se fue a dar clases a Japón, con un gran incremento salarial y con esa posibilidad de tener acceso a estos relatos y ficciones más característicos en la escena oriental. Y después regresó a España, en Gijón, donde vive. Y también durante 6 años dio clases en estudios del futuro en Birmingham. Entonces es una persona, pues en cierta medida adelantada a su época, pero no por esto muy aceptada. Siempre su literatura ha sido muy compleja, pues bueno, por el tema. Y dos, es uno de esos escritores, pues yo pienso que no tan valorados, pero sí ha tenido grandes colaboraciones. Colaboró en su momento con Stanley Kubrick en esta película de inteligencia artificial, que bueno, es una gran película. Y él considera que una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, pues es una que se llama Dark City, que salió antes inclusive que The Matrix, y The Matrix pues habla pestes, ¿no? Entonces yo creo que por eso no se ha ganado mucho el cariño de la audiencia y por supuesto de sus lectores por estas ideas, pero bueno, con ciertos criterios y ciertos análisis pues lo dice. Su primera novela fue salida en 1973, se llama Incrustados. También por ahí salió una gran novela que se llama Orgasmastron. En su momento la vendió a Playboy Publix, pero por algún problema ahí que tuvieron con la cuestión de apuestas londinenses, se vendió esta área de literatura de Playboy y pues nunca la publicó por su parte Playboy. Y ya llegó hasta 1983 este libro que se llama El viaje de Chekhov, el cual es un libro que juega con la ucronía. La ucronía es más o menos algo así, que dice basarse en un hecho de la vida real para de ahí meter cuestiones de ciencia ficción y meter situaciones relevantes. En este libro, pues se basa en un viaje que realizó Antoine Chekhov en 1890 a Siberia para escribir sobre una colonia penitenciaria que estaba en la isla de Sajalín. Y bueno, aquí mezcla un poco la historia de este viaje de Anton Chekhov y el suceso de Tunguska, así como el futuro de la Unión Soviética. Y de ahí también como que hay tres vertientes en la historia de este libro, que aunque es pequeño es muy vasto. El viaje pues original de Chekhov a Sajalín, el intento de unos cineastas rusos por llevar, en nuestra época, por llevar esta película de Antoine Chekhov sobre aquellos sucesos, y un primer viaje que hace pues, los astronautas rusos de forma interplanetaria y a través del tiempo para llegar a este suceso de Tunguska. Este incidente de Tunguska por sí solo ya es un misterio increíble y fascinante. En un artículo que encontré por ahí, muy interesante, pero en muchas partes tú puedes leer sobre el suceso de Tunguska. En 1908 más o menos, o sea, hace 113 años más o menos,
hubo un como contacto, por decirlo así, de un asteroide en la Tierra y fue una explosión que arrasó una región siberiana muy cercana al río Podkamenkaya en Tunguska. Justamente el 30 de junio de 1908 a las 7:15, algunos testigos del lago Baikal, que pues nada más está a 60 kilómetros del suceso, vieron una esfera de fuego azulado y de repente, pues cuando esta estela de fuego azulado comenzó a hacer contacto con la Tierra, sintieron el calor y la brisa, inclusive gente voló por los aires al sentir el impacto tan grande. Y dicen que la onda de choque fueron 600 kilómetros. Al hacer el contacto o al sentirse este suceso, dicen que pues, el temblor se sintió como un temblor de nivel 5 en la escala de Richter. Y es uno de los eventos de un asteroide que ingresa a la atmósfera terrestre más grandes o de los que más grandes se tengan registro en la historia, no como el de, por ejemplo, de Yucatán, de la península de los dinosaurios, pero sí este suceso pues es algo que se tiene cierta referencia a pesar de tantos años. Y en 1921 Leonid Kulik pues determinó que sí fue un meteorito. Llegó a la zona del impacto y la zona medía más o menos 70 kilómetros y no había un cráter como tal, pero sí había una zona de impacto como de 70 kilómetros. Él lo refería que era más o menos como si fueran unas alas de mariposa, o sea que fue un derribadero de árboles, valga la expresión, impresionante. Pero lo más curioso es que cuando llegó, pues los árboles estaban de pie, pero no tenían ramas. Entonces, pues dicen que la fuerza que liberó más o menos es equivalente a 1000 veces la bomba atómica de Hiroshima. Entonces fue un super impacto este incidente de Tunguska. Y bueno, la teoría más lógica que se tiene, pues, que es un meteorito de apenas 50 metros de diámetro, que es bastante considerable, penetró en la atmósfera a una pequeña velocidad de 15 kilómetros por segundo, o sea, hecho la madre. Se calentó y se desintegró entre 6 y 10 kilómetros del suelo, y esto fue lo que ocasionó el fenómeno Tunguska. Y de toda esta historia que les estoy platicando viene tan a relevancia porque este pequeño libro de Ian Watson, El viaje de Chekhov, pues mezcla varias cosas, ¿no? Este suceso de Chekhov que sí fue a la isla de Sajalín en 1890, perdón, pero este suceso de Tunguska ocurrió en 1908. Entonces, como les decía, también está la versión del libro donde unos astronautas rusos hacen un viaje interplanetario y hacen un viaje en el tiempo en el cual pretenden llegar justamente a 1908 para ver qué es lo que acontece con el suceso de Tunguska, pero las cuentas y los números les salen mal, como todos los viajes al futuro o al pasado, según se quiera ver, y pues resulta que no llegan a el año que ellos consideraban, sino llegaron años antes, inclusive años antes de la Revolución Rusa. Y bueno, se genera una confusión bastante curiosa y peculiar, así como también los cineastas rusos que están queriendo hacer como una grabación de esto que acontece, y un científico en cierta manera loco que contacta a Antoine Chekhov para poder hacer su viaje a la isla de Sajalín. Hacen de este libro, la verdad es que muy, muy entretenido, muy ameno, muy, muy rico, pues sí en historia, pero también en sucesos que seguramente no todos o no muchos son reales, pero los lleva Ian Watson con una gran maestría que te hace pensar en esta posibilidad de que ese viaje que llegó a ser Antoine Chekhov en algún momento pudo haberse cruzado quizá con el suceso de Tunguska y con unos viajantes en el futuro o en el tiempo que le ayudaron en cierta manera a ayudar un poco a la Revolución Rusa. En esta parte de los viajantes del tiempo se da algo muy curioso en el cual pues Antoine Chekhov se mete con ellos y resulta que viajan años antes o años después de sus épocas de escritor, y pues uno de sus grandes libros o de sus grandes obras, El Jardín de los Cerezos, pues ya no se llama así, sino se llama El Huerto de los Manzanos, ¿no? Entonces me causó mucha gracia esto y cómo Ian Watson logra tergiversar estos títulos que Antoine Chekhov ha llevado con maestría a través de la historia y a nosotros lectores que nos apasiona tanto.
y que en un libro de ciencia ficción aparentemente irreverente, pues te hace ver muchas cosas y en el cual, pues en su momento en la película de Volver al Futuro ya no lo hizo ver Marty McFly y el Doc, que cuando tú llegas al pasado y lo cambias, pues evidentemente el futuro no vuelve a ser el mismo y algo así Ian Watson con este libro nos lo hace ver. Entonces, pues la verdad es que es un libro muy muy interesante. En su momento él empieza en su prólogo de este libro, dice que pues él cuando leyó el libro de Orgullo y Prejuicio, le pareció un extraordinario libro, pero hicieron una adaptación no hace muchos años que se llama Orgullo y Prejuicio Zombie, y le causa un dolor y una extrañeza tan grande ese libro. Y él espera que pues no pase lo mismo con este libro que se llama El viaje de Chekhov, en el cual pues modifica la historia de uno de los grandes autores o de los más grandes autores rusos y sus sucesos y un viaje que realmente hizo y basándose en esta ucronía puede cambiar esos sucesos históricos para meterle un poco de ciencia ficción y hacer un viaje en el tiempo, quizá intentar hacer una película de esos hechos y revelar qué fue lo que pasó realmente en el suceso de Tunguska, en esta explosión de un meteorito. Entonces, todo este tipo de historias y sucesos vienen muy bien escritos. En ciertas partes pareciera que Antoine Chekhov mismo está platicando en uno de sus diarios y en otros tantos sí te deja volar mucho la imaginación y poder llegar y aterrizar en un pasado de más de 100 años, pero lo cual nos permite quizá esa posibilidad de modificar un futuro que quizá no nos sea conveniente, pero en su momento al hacer viajes en el tiempo, pues es a lo que quedas expuesto. Entonces, pues este libro de Ian Watson, El viaje de Chekhov, más que por el título, por lo que narra y el tipo de historia que trae, pues me parece un gran libro digno de reseñarse aquí en Libro Claroscuro. Ya tiene pues sus años también, ya casi 38 años. Y este suceso en Tunguska, como les dije, pues acontece el 30 de junio de 1908, entonces pues bueno, en cierta forma de hacerle un homenaje al suceso de Tunguska, ¿por qué no al buen Antoine Chekhov y a Ian Watson con este libro El viaje de Chekhov? Pues lo traemos acá al Libro Claroscuro, esperemos se puedan acercar a él. Está complicado de encontrar en imprenta, impreso valga la expresión, pero en electrónico sí lo pueden encontrar muy fácil. Es un muy buen libro, muy pequeñito, 196 páginas apenas. En su momento lo sacó, como les decía, Biblioteca del Laberinto. Y pues ojalá se acerquen a él y lean algo de Ian Watson. Entre este del viaje de Chekhov también les recomiendo muchísimo su novela Incrustados o Orgasmatrón. Son grandes libros y por qué no acercarse y darse un clavado en esta ciencia ficción que con todo lo que nos pasa en la vida misma, pues a veces no está tan fuera de contexto, ¿no? Es como aquel exnovio o aquel chico que desde la prepa acosaba a la chica más guapa de la clase y le dijo, no me vuelvas a buscar. Eso va a volver a suceder hasta que pasen 20 años, haya una epidemia y el Cruz Azul sea campeón. Pues algo así acontece con este libro y bueno, todo es posible en la ciencia ficción, tan posible como que el Cruz Azul fue campeón en esta semana que pasó. Así que pues bueno amigos, espero que sea de su agrado esta reseña, se acerquen al libro del viaje de Chekhov de Ian Watson y pues nos estamos escuchando por acá en otro miércoles con otra reseña más para ustedes. Yo soy Pavel y esto fue Reseñas del Libro Claroscuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.